Buenas tardes. Hoy les presentamos un nuevo proyecto que es la distribución inteligente de apoyos económicos, mayoritariamente enfocado a la población mexicana. Primero que nada, en México existen programas de becas que alcanzan a millones de personas, pero aún se enfrentan con problemas de focalización y asignación. Es decir, que muchas veces no llegan a quien de verdad las necesita. Siguiente, por favor. El equipo está conformado por Daniela Flores, Carlos Francisco, Miguel Romero y su servidor Armando Islas. Siguiente, por favor. Bien, las becas educativas en México cubren 23 entidades federativas con programas de becas, como el Programa Universal Rita Cenita, con 5.6 millones de becados. En la media superior tenemos 1.4 millones de becados y en el nivel superior se cuenta con 147,000 becados. Por lo tanto, esta parte de las becas es clave para la equidad educativa y la movilidad social, pero como ya lo dijimos, enfrenta importantes problemas de focalización y asignación justa. Siguiente, por favor. De los objetivos encontramos dos, del negocio y del proyecto. El primero se trata de analizar los ingresos, gastos y características sociodemográficas del hogar. En el segundo, se trata de identificar los factores que determinan la asignación de becas usando modelado predictivo. Ok, en cuanto a la problemática, nosotros detectamos que las becas no siempre llegan a quienes más lo necesitan. Esto deja a estudiantes que podían aprovechar estas oportunidades vulnerables y fomenta la desigualdad. Es- Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentra la ausencia de criterios claros y actualizados para evaluar la condición socioeconómica de los solicitantes, la falta de interoperabilidad entre las bases de datos institucionales y la escasa supervisión de los mecanismos de verificación de la información. Es por eso que este proyecto tiene la finalidad de diseñar políticas estratégicas para la asignación de becas, cosa que contribuirá a una fuerza laboral más preparada y a la reducción de disparidades en el acceso a oportunidades. Consigo, esto llevará a promover un desarrollo justo y sostenible, lo que permitirá maximizar el potencial de su juventud, impulsando la innovación, competitividad y el bienestar social. Ahora, en cuanto al tipo de información y la delimitación del conjunto de datos, nosotros utilizamos el conjunto de datos de la NIC y realizamos un filtrado de los registros. En este caso, nuestro conjunto de datos original tenía 308,319 registros con 22 columnas y después de haber realizado una limpieza que incluyó varios filtros, como conservar solo registros de personas que eran acreedoras o candidatas a recibir una beca, nos quedamos solo con 19,875 registros y conservamos las mismas 22 columnas. La siguiente, por favor. Después de este proceso, realizamos una selección de características de las cuales conservamos un número menor. La variable objetivo es la de tiene beca, que se denota con tiene B en el dataset, y nos indica si la persona recibe una beca o no. En este caso, todos los registros que se conservaron tienen valores no nulos en esta variable para saber si se les rechazó la beca o si consiguieron la beca. De esta manera podemos realizar un análisis con datos que sean útiles. También otra de las variables que más influyen para la asignación de becas después de nuestro análisis es el ingreso trimestral del hogar de la persona encuestada o becada, el tipo de vivienda, que esto se refiere a si es una casa, habitación, departamento o algún otro tipo de vivienda, el nivel de estudios de la persona actual, el grado de estudios, la educación del jefe del hogar de la persona del registro, el sexo del jefe del hogar y también otro de los factores más importantes es el número de autos del hogar en el que vive la persona, el número de computadoras del hogar y también incluimos algunos otros electrodomésticos que no aparecen en esta diapositiva, como
si tienen estufa, microondas y algunos otros electrodomésticos. Ya con las variables seleccionadas, analizamos el sesgo que tenía cada una. En algunos de los casos, el sesgo se debe a que hay valores atípicos. Sin embargo, las primeras cuatro variables que se encuentran en la parte superior de la gráfica son las que presentan un sesgo mayor. Y estas variables se vieron beneficiadas de una transformación logarítmica, mientras que el resto, que aunque tenían algún sesgo, era menor, se pudieron conservar sin haber aplicado ninguna transformación. Y las que vemos en la parte de abajo tienen una asimetría al otro lado, pero también era un sesgo bastante manejable. Como parte del marco teórico, vamos a abordar lo que son los modelos supervisados, que son el tipo de modelos que estamos aplicando para nuestro proyecto. En este caso, algunos de los modelos supervisados son la regresión logística, los árboles de decisión y los algoritmos ensamblados, que son algunos de los que resaltan como opciones importantes para problemáticas como estas, ya que se trata de un problema de clasificación, ya que la variable objetivo, que es la de tiene beca, es dicotómica. Bueno, ahora para abordar la predicción de quienes podrían recibir una beca según los datos de la ENIG, hemos propuesto 5 modelos de clasificación, ya que es importante que tenemos que recordar que la cantidad de personas que sí tienen beca es relativamente baja, por lo que tenemos un desbalance de clases y esto nos guiará a cómo vamos a evaluar cada modelo. El primer modelo que tomamos como punto de partida es la regresión logística, ya que es probablemente el modelo de clasificación más común y nos va a ayudar a hablar de políticas públicas, ya que vamos a poder explicar de manera sencilla qué variables pesan más y se adapta muy bien a la mezcla de los datos que tenemos. Después vamos a tener los árboles de decisión y los árboles de decisión los escogimos ya que son muy fáciles de entender. Los árboles de decisión trabajan como parecido a como una persona tomaría una decisión y, por ejemplo, vamos a tener patrones como el de si el ingreso es menor a tanto y el nivel educativo es tal, entonces tal persona es probable que reciba una beca. Luego vamos a tener el Random Forest, que pues es combinar muchos de esos árboles de decisión haciendo que trabajen en equipo. Entonces, pues va a ser mucho más robusto también para la cantidad de datos que estamos manejando. Y por último vamos a tener los modelos de ensamble, bueno, que además del Random Forest tenemos el XGBoost y el CatBoost, y ambos van a ser bastante robustos en dos distintos aspectos que vamos a necesitar comparar. Eh, Primero, el XGBoost es conocido ya que sirve bastante para los datos tabulares como los nuestros y especialmente cuando hay desbalance de clases. Y el CatBoost trabaja muy bien con los datos categóricos. Y bueno, nosotros la verdad contamos con bastantes datos categóricos y es por eso que esperamos encontrar tal vez métricas que difieran de los otros modelos que escogimos y así poder tomar una mejor decisión. Bueno, aquí preparamos una tabla de cómo trabajan estos modelos de predicción. Estamos comparando la interpretabilidad global del modelo, cómo van a manejar las no linealidades, la robustez que van a tener ante outliers. Es por eso que igual vamos a hablar de por qué escogimos como primer modelo a trabajar el Random Forest y otras características como el preprocesamiento necesario, la sensibilidad al desbalance, el tiempo de entrenamiento que necesita para, para poder tener resultados y la explicabilidad para las políticas de las que vamos a hablar. La siguiente, por favor. Y entonces ya por último vamos a hablar de por qué escogimos como modelo inicial el Random Forest. Y es que como primer experimento nos proporcionó rápidamente unos resultados robustos y que tienen sentido con nuestros datos. Para, para el área debajo de la curva obtuvimos un resultado de 0,81 y tuvimos un RICAL de 0,93, lo cual nos demuestra que nuestro conjunto reducido de variables tiene un buen potencial para una buena predicción, ya que tenemos una alta tasa de verdaderos positivos y probablemente vamos a tener un resultado preciso. Tras depurar los datos de la ENIG y concentrarlos en los factores predictores esenciales que elegimos,
Conseguimos una precisión del 81% o un área bajo la curva del Random Forest del 81% con un recall del 0,93, demostrando que el conjunto de datos reducido conserva la señal necesaria para identificar potenciales becarios. Las importancias del modelo por nivel educativo, horas de actividad e ingreso trimestral, además, coinciden con la teoría de que, aunque la curva de calibración mostró una ligera subestimación, el modelo es muy bueno. En resumen, esta propuesta muestra que con un buen análisis de datos es posible predecir con alta precisión quién tiene mayor probabilidad de necesitar una beca, lo que puede servir como base para políticas públicas más eficientes, justas y sostenibles. Muchas gracias por su atención.